Hola, buenas tardes a todos y buenas noches para Brian, que nos acompaña desde Alemania. Mi nombre es Federico y voy a presentar al primer disertante del día de hoy para dar inicio al último día de la jornada de electrónica y ciencia de la computación. El ingeniero electrónico Deney Bryan, graduado en la UMS, se desempeña en una empresa de ciberseguridad apasionado por la innovación, participante del IEEE P2145 Blockchain Governance, específicamente dentro del subgrupo de interoperabilidad. Hoy nos viene a presentar la charla de blockchain de café DLTS para mi abuela. Antes de comenzar, queremos agradecer a Víctor de Jóvenes Profesionales por brindarnos el contacto y a Brian por sumarse a la jornada. Brian, cuando quieras empezar. Ahora sí, perdón, me había olvidado que tenía que sacar el libro. Muchas gracias, Fede, por presentarme. Y antes de comenzar la charla, yo quería explicar por qué había titulado la charla Blockchain de Café, DLTs para mi abuela. Porque mi idea es que cualquier persona que pueda ver este video en algún momento pueda rescatar las cosas básicas sin necesidad de tener requerimientos previos de nada. Antes de comenzar, también voy a explicar cuáles son los temas que voy a tocar. Mi idea es explicar qué es una blockchain, qué es una DLT, una introducción a las nociones abstractas, explicar cómo es que funcionan, qué son los nodos y los roles, qué es el mecanismo de consenso y por qué es tan importante, explicar algunas cuestiones básicas de interoperabilidad, lo que son smart contracts, API, oracles, y después hablar un poquito de distintos tipos de aplicaciones, casos de uso, de lo que son criptomonedas. Voy a hablar un poco más sobre la parte financiera, que es la parte técnica, y por qué una cosa tiene valor. Y luego voy a hablar de lo que es blockchain governance, que es de lo que estuve trabajando en este tiempo, en conjunto con un montón de gente, estuve aprendiendo más que trabajando, y por qué es muy relevante para lo que es la integración de la industria 4.0 y por qué va a marcar cambios muy disruptivos en lo que se viene en los próximos 5 a 15 años para todo el mundo. Y al final habrá un breve periodo para preguntas y respuestas. Comenzamos con la introducción. ¿Qué significa blockchain? ¿Qué significa DLT? DLT es por las siglas en inglés, Distributed Ledger Technology, tecnología de ledgers distribuidos. ¿Qué es un ledger? Ledger en inglés es un libro diario, un libro contable, donde figuran transacciones. Nada más que eso. Distribuido porque no se guarda en un único lugar, se guarda en muchos lugares distintos y cada uno de esos lugares se llama nodo. Blockchain también viene de inglés block y chain. Bloque es bloque y chain cadena, es una cadena de bloques. Es decir, todas las transacciones se estructuran en bloques y esos bloques vendrían a ser como los distintos tomos de ese libro diario y que están encadenados de una forma criptográfica, matemática. Es inmutable, no se puede cambiar, no se puede alterar. Ahora, ¿qué es una DLT? Además de lo que acabo de explicar básico, en base de datos está lo que se llama base de datos distribuidas, es decir, que toda la información, el almacenamiento de datos está distribuida en distintos lugares, distintos puntos, distintos servidores, distintos sistemas de almacenamiento. Pero hasta ahí, en general, la administración siempre sigue siendo centralizada. En un DLT, no, la administración está distribuida. Y cada una de las partes en donde se guarda se tiene que poner de acuerdo con las otras para lograr administrar todo el sistema de información. Una blockchain es una forma de DLT, porque además de ser una DLT, ese libro diario está estructurado en forma de bloques, que están concatenados uno con otro. Pero no significa que una DLT es una blockchain. Y esto me gusta remarcarlo porque van a escuchar
que por todos lados mucha gente habla de DLTs como si fuesen blockchains, o de blockchains como si fuesen DLTs. Todas las blockchains son DLTs, pero no todos los DLTs son blockchains. Son dos niveles completamente distintos. Acá adjunté una imagen de Cointelegraph porque la verdad que fue una de las mejores imágenes que encontré por ahí. Y explica muy bien la diferencia entre las distintas capas, lo que es una base de datos distribuida, lo que son los DLTs, la diferencia con las blockchains, y después está lo que se le llama permission blockchains o private blockchains, es decir que además de que está distribuido, tiene un montón de sectores de sistema de permisos especiales. ¿Cómo luce un ledger? Bueno, luce de esta forma. Es muy lindo, ¿no? Ahora vamos a tratar de leer qué es lo que significa. Es muy, muy básico. Está, ese TX hash que aparece ahí es el código único de identificación de la transacción. Es el número de transacción. Bloque, el número del tomo. La edad, o sea, el timestamp, cuándo es que se realizó la transacción. Ahí dice 16 segundos atrás, pero en realidad se graba en milisegundos y eso se convierte en un horario. Ahí en esta imagen está convertido respecto del horario en que se tomó la imagen, cuánto tiempo atrás fue. Luego uno tiene los orígenes de fondos, la wallet de origen, la wallet de destino, hacia dónde se realiza la transacción, y el valor de la transacción. Esos fondos, en una blockchain o en una DLT, se mide en tokens. Un token, en inglés significa fichita, una ficha, es lo que representa la unidad de transacción. Como pueden ver, pueden ser unidades enteras o no. No necesariamente tiene que ser unidades enteras. Puede ser a 0,000000 sin problema, un token. Y después se le agregan un montón de otras informaciones que dependen exclusivamente del diseño de la blockchain o de la DLT. De un montón de otros datos y variables que quizás sean importantes. Por ejemplo, el estado de la transacción, si está pendiente, si está realizada, si fue rechazada, si no pudo ser validada. El fee de la transacción, es decir, la comisión, si se cobra una comisión por realizar la transacción. Y un sinfín de otras variables que también se le pueden agregar. Luego están lo que son los arquetipos de red. ¿Por qué? Porque todo este sistema, esta DLT, la blockchain, tiene una forma de red determinada. Existen tres tipos de red esenciales y todas las otras son en general combinaciones híbridas de estas tres. Está lo que se llama distribuido, donde cada punto donde se guarda, que se le llama nodo a cada uno de esos puntitos, son de igual a igual y todos se tienen que poner de acuerdo entre sí. Eso se le llama una red distribuida. Una red centralizada es donde hay un nodo que recibe información de todos los otros nodos satélites y ese nodo central es el que decide absolutamente todo. Y luego está lo que se llaman redes descentralizadas, que son híbridos. Como se pueden ver, en este ejemplo son tres redes centralizadas donde los nodos centrales se tienen que poner de acuerdo entre sí porque están al mismo nivel. Pero podría ser que uno puede reemplazar cualquiera de esos noditos por una red distribuida, no hay ningún problema. Se pasan un sinfín de variaciones. Después hay otra clasificación de DLT que va por el lado de la privacidad. Normalmente se clasifica en tres formas que son pública, privada e híbrida. Pero hay una clasificación que yo encontré en una empresa que se llama Bitcoin Suisse, que para mí son muy profesionales en el trabajo que hacen, y lo rescato mucho, que se les ocurrió hacer un artículo a principio de año donde explicaban la clasificación en dos dimensiones. Está la pública y la privada, y lo que ellos llaman abierta o cerrada, centralizada o descentralizada. ¿Qué significa pública? Significa que todo el mundo tiene acceso a leer o a participar de lo que pasa de ahí. Privada significa que está restringido. Centralizada significa que todo el mundo está permitido participar, que está reservado la participación, y descentralizada que todo el mundo tiene permitido participar y agregar un nodo.
¿Cuáles son los casos de uso en cada caso? Bueno, el caso típico de una blockchain que es descentralizada, abierta y pública es Bitcoin, donde todo el mundo puede agregar un nodo. Todo el mundo puede participar y todo el mundo puede leer todo el registro de las transacciones en cualquier momento y sin ningún tipo de restricción. Por el caso contrario, en el caso de una blockchain que sea pública pero centralizada, serían los sistemas de votaciones, donde todo el mundo puede participar y votar, pero no todo el mundo puede hacer el escrutinio o publicar el resultado de las votaciones. Luego está lo que sería privado y abierto, descentralizado. En este cae el caso típico que propone el Foro Económico Mundial, que es el caso de las cadenas de distribución y producción, donde todo el mundo puede leer y traquear el estado en tiempo real de un producto específico o de un servicio específico, pero no todos pueden escribir cuál es el estado. Es decir, el que opera sobre ese producto es el que puede escribir en el momento en qué estado está. Y por último están lo que serían las blockchains privadas y centralizadas. Y uno dice, ¿y para qué uno querría hacer eso? Bueno, justamente existen los sistemas de defensa nacional, sistemas militares y también sistemas impositivos, donde solo yo puedo hacer mi declaración de impuestos y solo un grupo de personas restringidas pueden leer esa información. Y se puede generalizar para un montón de otros casos más, pero uno siempre puede, cualquier tipo de caso que se le ocurra, lo puede ubicar en cualquiera de estos 4 espacios. Ahora vamos a hablar de lo que son los nodos, es decir, lo que habíamos mostrado cada uno de estos puntitos. Cada uno de esos nodos tiene una copia de todas las transacciones que suceden, de todo el libro diario, de todo el ledger, de todos los tomos, todos los bloques. Y se tienen que poner de acuerdo entre sí y mantenerse sincronizados. Pero no todos los nodos son iguales. Existen un montón de roles distintos de nodos y de diseños modernos y de última tecnología y qué sé yo. Yo voy a hablar de lo que son los roles básicos, que están más o menos presentes, por lo menos en el 80% de todas las blockchains que andan por ahí y en un montón de DLTs también. Está lo que se le llama los broadcast nodes, que solo son nodos que pueden iniciar transacciones, emitir transacciones y obviamente mantienen sincronizado el estado actual de todo el libro diario para guardar una copia en sí. ¿Por qué digo que pueden iniciar la transacción y hacerla? Bueno, porque ellos piden hacer la transacción, pero luego tiene que ser validada y comprobada. Es decir, yo por ejemplo, si tengo mi cuenta de banco, no me puedo transferir a otra cuenta de banco 1.000.000 de pesos si no lo tengo en mi cuenta de banco de antemano. Hay alguien que va a tener que verificar que yo tenga esos fondos para poder validar esa transacción. Está lo que se llaman los complete nodes, que cumplen las dos funciones, tanto inician transacciones como validan transacciones. Están los famosos mining nodes, que lo único que hacen es validar transacciones y reciben recompensas al validar en general, por eso se le dice mining, como que minan. Y están lo que se llaman también masternodes, supernodes, van a ver que tiene distintos nombres, todavía no es que hay una terminología estandarizada como para decir este es el nombre que siempre tiene. Pero el concepto es que existen eventos especiales y solamente este tipo de nodos son los que pueden disparar los eventos y manejarlos. Eventos pueden ser, tenemos que actualizar el software, los algoritmos, porque están quedando obsoletos. Qué sé yo, tenemos que iniciar eventos especiales, en el caso de Bitcoin como el halving, que vamos a hablar más adelante qué es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta acá es, ¿cómo es que se ponen de acuerdo los nodos entre sí para incorporar una transacción nueva en el libro de transacciones, o sea, en el ledger? O un bloque que incluye varias transacciones. Bueno, la respuesta son los mecanismos de consenso. Los mecanismos de consenso, o el mecanismo de consenso, existe uno por blockchain o por DLT, es la base de todo. El mecanismo de consenso lo que intenta resolver es un problema que se lo denominó la falla de los generales bizantinos. Esto es,
Imagínense el caso hipotético donde un grupo de generales bizantinos que comandan una parte del ejército pequeño rodean una ciudad para atacarla. Todos los generales bizantinos se comunican entre sí mediante mensajeros. Todos saben que si atacan todos al mismo tiempo, las probabilidades de éxito son muy altas. Pero si algunos se retiran y otros atacan, las probabilidades de éxito son muy bajas y las pérdidas van a ser grandes, y en ese caso sería mucho menos costoso directamente retirarse. Entonces, ¿cómo es que se ponen de acuerdo? Bueno, uno dice, se mandan mensajeros y se ponen de acuerdo, sí, pero el punto es que no confían en los mensajeros. El mensajero puede mentir, o el mismo general puede mentir, y le puede decir a todos los que dicen que sí, que yo voy a participar del ataque, yo voy a participar, y a los que dicen no, yo no voy a participar, le dice yo no voy a participar, y después hace lo que quiere según lo que le convenga. Puede ser mercenario. Y esta falta de confianza es lo que se llama la falla de los generales bizantinos. Y el mecanismo de consenso lo que intenta es generar un sistema donde hay incentivos para que todos se pongan de acuerdo, sin traicionarse unos a otros. Donde no tengas que confiar en, sino que el mismo sistema se va a asegurar de que el punto de estabilidad sea el consenso y ponerse de acuerdo. Bueno, ¿por qué es tan importante? En lo que es la DLT per se, es el motor de la validación. Porque la validación es justamente a través del consenso. Se tiene que iniciar la transacción, validarla y sincronizarla en toda la DLT. Porque puede ser que tengas dos transacciones en el mismo momento. ¿Y cuál va primero? Y se tienen que poner de acuerdo. Ahí entra de vuelta el mecanismo de consenso. En lo que es la capa de arquitectura, que vamos a ver más adelante porque hablo de estas tres capas, es el determinante de la naturaleza de esa DLT particular. Es decir, si uno tiene un diseño en una DLT que va a cumplir un propósito, ya sea sistema de votaciones, seguros, sistema de salud, cadena de producción, sistema militar, es muy clave qué mecanismo de consenso elige uno para que optimice ese propósito. En lo que es la capa de infraestructura, va a establecer todos los requerimientos de recursos que va a requerir toda la DLT en su conjunto, a través de todos los nodos. Por eso también es importante analizarlo. Y en la capa de negocios es la base de la confianza. No porque haya confianza entre las partes, sino porque asegura de que se va a llegar siempre a un consenso sin traicionarse uno al otro. Un ejemplo clásico del mecanismo de consenso es el Proof of Work, prueba de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de blockchains como Bitcoin, y es uno de los casos más conocidos, por eso lo traigo a colación. ¿Qué significa esto? Es muy fácil. El minero, el nodo que está minando, tiene que resolver un rompecabezas matemático. Y ese rompecabezas tiene una propiedad matemática que todos conocemos que se llama asimetría. ¿Y por qué es asimétrico? Bueno, es muy difícil resolverlo, pero es muy fácil verificar que se resolvió correctamente. Es decir, imaginémonos que tenemos un rompecabezas de 15.000 piezas y tenemos todas las piezas desarmadas por ahí. Armarlo nos va a llevar un montón de tiempo, pero una vez que esté hecho, enseguida nos damos cuenta si está bien hecho. Existen un montón de mineros que se pelean por escribir la misma transacción. El primero que logra resolver el problema es el único que obtiene la recompensa. Y así es como funciona que los mineros se pelean entre sí para tratar de escribir transacciones para recibir recompensas. La recompensa de mina. Que además incluye a veces, según la DLT particular, puede ser comisión de transacción, entre otras cosas, además de la recompensa. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, existen un montón de mineros resolviendo el mismo problema cuando podría haber uno, que es el primero que lo resuelve, y listo. Eso se traduce en exceso de consumo de energía. Y parece una locura, pero por ejemplo en el caso de la blockchain de Bitcoin, este lo saqué de Digiconomics, que tiene un montón de datos muy buenos, pude ver que de los últimos 3 años, Bitcoin anduvo rozando casi todo el tiempo los 75 terawatts hora por año. Para que se den una idea de la guasada que es eso, toda Suiza en un año consume alrededor de 60 terawatts hora.
O sea, para mantener nada más que la blockchain de Bitcoin se gastó mucha más energía de la que consume toda Suiza como país. Es una locura. Es un poco loco que en nuestra generación, que tanto se hace hincapié por ahí un poco en la ecología, las cuestiones sustentables, se desperdicie energía de esta manera. Inclusive desde el punto de vista de la eficiencia. Es ineficiente desperdiciar tanta energía. ¿Y cuál es el otro tema? Bueno, como se consume tanta energía para minar, para resolverlo más rápido, se compiten los mineros quién tiene mayor capacidad de cómputo. Entonces, el que tiene la capacidad de cómputo mayor es el que probablemente lo resuelva más rápido. Entonces, hoy en día ya no puedes minar con una computadora desde tu casa. Tenés que minar si querés ganar. O tenés que participar de un pool donde todos se ponen de acuerdo y ponen en conjunto su capacidad de cómputo y se dividen las recompensas. O es gente que directamente tiene data center. Hasta hace unos años era tan crítico el costo que tenía la energía que Venezuela era uno de los países predilectos para minar. ¿Por qué? Porque la energía era gratis, entre comillas. Bueno, Venezuela ha tenido problemas por distintos motivos de decisiones políticas y económicas, ha tenido problemas de abastecimiento de la demanda de energía y ha dejado de ser un país terminado líder en el mundo. Hoy en día los países líderes son China, porque la energía la producen con carbón y es muy barata, y los otros países son países como Islandia, donde la refrigeración es muy barata, porque justamente tanta cantidad de energía que uno tiene, si uno tiene un data center entero nada más que minando, la cantidad de calor que uno produce es impresionante y el costo de refrigeración te aumenta. Entonces, como ven, los mineros tienen un costo de infraestructura y de mantenimiento y de actualización de hardware que no es menor. Otro mecanismo de consenso que ha salido luego de esto es el que se denomina Proof of Stake o prueba de posesión. ¿Cómo funciona? Bueno, cualquier nodo que tenga token es capaz de validar bloques nuevos. Hay un algoritmo que elige al azar de todos los nodos que pueden validar quién es el que va a validar y recibir la recompensa. Pero esa aleatoriedad del algoritmo no es random, está sesgada por algunos factores, como por ejemplo la cantidad de tokens en posesión. Es decir, cuanto más tokens tenga, más probable es que sea elegido para validar. U otro factor como durante cuánto tiempo vengo teniendo esa cantidad de tokens. Y después existen un montón de otros factores más que se le pueden agregar. Depende de vuelta del diseño de la DLT, pero principalmente son estos dos. ¿Qué ventaja tiene? Que se consume menos energía, porque en vez de tener 8.000 mineros tratando de resolver el mismo rompecabezas, tenés uno solo. Y además incentiva a los que validan a mantener la estabilidad de la red. ¿Por qué? Porque tienen en posesión un montón de tokens. Es decir, que si quieren que esos tokens se traduzcan en capital, tienen que mantenerle el valor. ¿Y cómo mantiene el valor? Que la red crezca y se mantenga estable. Genera un incentivo también a la estabilidad de la red. Actualmente, la gran mayoría de las DLTs no usan más este mecanismo y utilizan una variante nueva, ya tiene un tiempo, que se llama Delegated Proof of Stake, donde los que validan son delegados, es decir, son elegidos por todos aquellos que tengan tokens. ¿Y cómo se eligen? En general, si fulano tiene 10 veces la misma cantidad de tokens, su voto va a valer 10 veces el mío. Entonces, los delegados compiten por conseguir votos, porque cuanto más votos tienen, es más probable que sean elegidos para validar un bloque. Entonces, ¿cómo es que tratan de conseguir los votos? Bueno, ofrecen un montón de productos y servicios para tratar de conseguir los votos de todos los participantes de la DLT. En general ha demostrado que este sistema de delegados funciona mucho más rápido que el Proof of Stake tradicional. Por eso es que hoy en día se utiliza mucho más. Ahora, terminado de explicar las cuestiones básicas del mecanismo de consenso y dos ejemplos de ellos, voy a empezar a hablar de lo que es la interoperabilidad. Primero voy a hablar de lo que es la interoperabilidad dentro de la misma DLT, es decir, que dos partes intercambian entre sí información. Recuerden que un token no necesariamente tiene que representar valor económico.
puede representar valor de cualquier otra manera. En una norma ISO, que todavía no ha sido aprobada, pero que el borrador final ya está aprobado y seguramente se apruebe más tardar a fin de año, se define como token cualquier asset que pueda ser representado por tokens. Y asset es algo que tenga valor para alguien. Por ejemplo, además de valor, puede representar información, intercambio de información. Puede representar distintos objetos físicos que uno tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué son los smart contracts? Los smart contracts, el nombre significa contratos inteligentes, significa que se genera un algoritmo que opera de tal forma que es inmutable y que las dos partes, que en general operan de una parte a otra o entre múltiples partes, y todas las partes saben cómo va a operar y saben cuál es el resultado esperado. ¿Cómo es que surgieron los smart contracts? Bueno, en la arquitectura de software de los 90, en general, uno siempre tenía diferenciada lo que era la capa de la lógica de negocio con la lógica de datos. Esto va para los nerds que están escuchando esto. Hay alguien que se le ocurrió en el 97 fusionar las dos capas, la lógica de negocios y la lógica de datos, y así nacieron los smart contracts. Entonces, la inmutabilidad de la lógica de datos también se traduce a la lógica de negocios y eso es lo que te asegura que es un contrato porque no va a cambiar. Si uno hace A con ese contrato, el resultado va a ser B. Y está claro para todos. No se puede cambiar y nadie puede presionar a nadie. Bueno, ¿cómo es que se define un smart contract? De vuelta, también hay por esta norma ISO que va a salir a fin de año, lo van a definir técnicamente como un programa almacenado en la DLT sobre el cual cualquier resultado se registra en esa DLT. Ahora, la traducción para mi abuela, y me tomo la licencia poética por el simplismo, es cualquier software dentro de esa DLT que permite hacer cosas adentro, siempre que los resultados se guarden, queden registrados en ese libro diario. ¿Por qué son importantes los smart contracts? Bueno, existían de mucho antes de 2014, pero en 2014 fue el boom porque Ethereum fue el emprendimiento que llevó los smart contracts para las masas, y por masas me refiero a los programadores comunes, porque lanzó la plataforma de Ethereum y lanzó un programa, un lenguaje de programación, Solidity, que permite programar de forma sencilla smart contracts y deployarlos en la plataforma que ellos hicieron, que se llama Ethereum, para que la gente pueda operar en una blockchain con contratos, ponerse de acuerdo entre sí a través de esos contratos. Y hay una gama súper variada de servicios y smart contracts para distintos propósitos que corren dentro de Ethereum, y también existen smart contracts en otras DLTs que también cumplen otros propósitos, justamente para cumplir con contratos. Ahora, ¿cómo sería un caso concreto para entender mejor la utilidad? Bueno, imaginémonos un seguro de vida. Imaginémonos que existe, el sistema de salud está implementado en una DLT o en una blockchain, y tenemos el sistema de seguros que también está implementado en la misma DLT o blockchain. Entonces, ¿qué es lo que haría un smart contract? Bueno, el día que yo me muero, por ejemplo, en el caso de un seguro de vida, inmediatamente se dispara un smart contract, que es el del seguro de vida, y hace que se indemnice a todos los beneficiarios del seguro, sin tener nadie que reclamar nada, ni presentar trámites, ni nada de eso. Se hace automáticamente. ¡Pum! Ese sería un caso concreto. Otro caso sería, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica y logística. Si yo, por ejemplo, soy una farmacia que pedí vacunas de COVID y resulta que la vacuna de COVID la compré, pero a fin de año no llega como me lo prometieron porque se retrasó. Y bueno, yo con ese capital quisiera hacer otra cosa, como por ejemplo comprar más antiinflamatorios, porque sé que entonces la demanda de antiinflamatorios se va a mantener alta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente el smart contract deriva el capital que estaba destinado a la vacuna de COVID a antiinflamatorios. No sé, hipotéticamente hablando. Existen también otros casos no tan típicos, pero están más cerca de lo que la gente cree, porque son más reales de lo que la gente cree. Por ejemplo, articulación de sistemas de información en IoT. Uno de los grandes problemas que tiene Internet de las cosas es que es muy difícil articular
cómo se comunican las cosas entre sí en un entorno controlado. Los smart contracts podrían resolver de alguna manera gran parte de esos problemas. Otro ejemplo es inmuebles, que parece una locura. Sin embargo, y yo puedo dar fe porque he visto agencias inmobiliarias acá en Alemania que tienen todos sus productos digitalizados en una blockchain y todos los inmuebles se transaccionan dentro de esa blockchain, donde no solamente guardan los detalles del inmueble y el precio de compra, sino que también está registrado quién es el dueño, cuáles son las deudas que tiene, cuáles son los contratos sobre los cuales corre esa propiedad. Y uno puede trazar el historial, cómo fue transaccionándose ese inmueble a lo largo de la historia. La utilidad tiene aplicaciones que no apuntan quizás inmediatas, pero sí para dentro de los próximos 15, luego de 15 o 20 años de usándose. Hay otro caso típico que no existe todavía, pero que está pensado y hay mucha discusión al respecto, que es el tema de registro de patentes, derechos y propiedad. Es decir, ¿por qué no guardamos todas las patentes o derechos o propiedad intelectual o propiedad física digitalizada de alguna manera dentro de una blockchain a través de tokens que sean transferibles y que, ¿por qué uno lo haría en una blockchain? Porque sería inmutable, ese libro diario no lo podría cambiar nada. Y eso sería muy beneficioso en un contexto donde las instituciones no son tan robustas. Y del caso de Yapa es el caso de bancos de ADN, no de ADNs humanos, sino de ADNs en el mercado agrícola ganadero. Por ejemplo, en el mercado de la agricultura, hoy en día existen grandes corporaciones que hacen modificaciones genéticas sobre las semillas y tienen condiciones leoninas sobre los derechos de propiedad intelectual. No importa que esa semilla luego se recombine con otras y se genere una mejor a través de la siembra y la cosecha. Esto también permitiría hacer lo mismo y registrar mejor quién es dueño de qué parte, de qué cambio genético. Es otro caso de uso que me lo había propuesto, me acuerdo, un amigo hace 2 años para empezar un emprendimiento con eso, que lo rechacé porque estaba con mucho trabajo ocupado. Y resulta que en el foro de Davos hubo una persona que también lo propuso a fin de ese año y le asignaron 200 millones de dólares para empezar con un prototipo. Si le asignaron 200 millones de dólares, me imagino que los intereses y la utilidad tiene que ser bastante. Todo eso fue lo que sería interoperabilidad de smart contracts dentro de una misma DLT o entre DLTs también podría ser, entre distintas DLTs. Existe otro tipo de interoperabilidad entre DLTs que se llama API, que son muy conocidas por los programadores, los desarrolladores de software, que significa Application Programming Interface. Significa un lenguaje para software, donde en vez de decirle específicamente si necesito un software que me prepare un café, no le tengo que decir anda a la cocina, prende la luz, abrí la alacena, baja la tacita de café, arma un café. Sino que directamente le digo y todos esos pasos ya están todos estructurados dentro de ese A. Es un lenguaje donde me permite simplificar todo. Un caso típico de APIs en blockchain son las plataformas de exchange, de compra-venta, donde todos los usuarios tienen sus propias cuentas dentro de esas plataformas y dicen quiero comprar e inmediatamente disparan APIs que disparan inicios de transacciones dentro de la blockchain. Una de las maravillas de API es que permite una interoperabilidad no solo entre blockchains y DLTs, sino también en sistemas híbridos. Sistemas, por ejemplo, te permitiría comunicar lo que es un sistema de blockchain con un sistema no blockchain. De todos los sistemas de interoperabilidad, promete ser la tendencia ganadora a largo plazo junto con los smart contracts. Luego existe una tercera opción y una cuarta más que no la voy a mencionar porque está casi obsoleta, el tema de los relays. Pero existe una tercera opción que se llaman oracles. Los oracles permiten interoperar sistemas de DLTs y blockchain con sistemas que no son DLTs y blockchain.
Por ejemplo, están los ya viejos y conocidos EDIs, Electronic Data Interchange, que son sistemas digitales complejos. Por ejemplo, los sistemas de registro de todos los vuelos comerciales. Está todo digitalizado y por eso se puede verificar con distintas aplicaciones. Uno puede verificarlo también cuando va al aeropuerto, te lo muestran en 20.000 pantallas. Existen una infinidad de sistemas y software que utilizan esa información para mostrarle al usuario de distintas maneras. Esos sistemas en general están hechos para sistemas complejos y muy costosos, y el cambio no es tan fácil. Pero sucede que lo que es la tecnología EDI está quedando un poco ya vieja, tiene más de 40 años, y se necesita una forma de avanzar hacia los sistemas de DLT y blockchain, pero gradual, no de golpe, porque sería muy costoso. Entonces inventaron lo que son los oracles, que permiten interoperar variables que suceden dentro de una blockchain con variables que suceden dentro de un EDI. Un ejemplo típico, imaginémonos un seguro que está en una DLT o en una blockchain, que tiene asegurado, por ejemplo, mi tarjeta de crédito. Si se cancela mi vuelo, mi tarjeta de crédito me indemniza el costo que gasté al comprar con la tarjeta de crédito el vuelo de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que hace? Constantemente está chequeando el estado de vuelo. En el momento que se cancela, dispara el smart contract que hace que me indemnice con el costo que tuve yo. Un ejemplo hipotético que podría ser, siempre es mucho más fácil hacer ejemplos con seguros, por eso siempre los pongo. Y eso más que nada son todos los tres tipos de interoperabilidad. Dentro de una blockchain, blockchain a blockchain y blockchain a no blockchain, o DLTs, vamos a ser más genéricos. Ahora voy a hablar de casos típicos. Me gustaría hablar de lo que son las criptomonedas, porque siempre mucha gente me pregunta el tema de criptomonedas, qué son, cómo funcionan. Bueno, hay un tipo de criptomonedas particulares que son las que se llaman stablecoins, que vamos a hablar después, y después existen otro tipo de criptomonedas como Bitcoin y compañía, donde el respaldo no se basa en justificar ninguna emisión, sino que es puramente equilibrio entre oferta y demanda. El precio siempre es equilibrio entre oferta y demanda, pero el respaldo es la demanda pura. Para que eso tenga valor consistentemente a lo largo del tiempo, hay que limitar la oferta, para que la demanda siempre sea superior. Entonces genere un efecto deflacionario y aumente el valor. Si la oferta es superior a la demanda, significa que menos gente la quiere, entonces el valor baja, y no es el efecto que uno quiere para preservar valor. Entonces, ¿qué mecanismos existen para limitar la oferta? Bueno, han inventado un montón. Está lo que se le llama el halving, en el caso de Bitcoin y un montón de otras blockchains, que son eventos que suceden en casos concretos, que cuando sucede la recompensa del minado se reduce a la mitad. Como el minero vimos que tenía en el caso de Bitcoin un costo muy importante de infraestructura y mantenimiento, al reducirse la recompensa a la mitad, que es la principal fuente de trabajo, porque las comisiones son solamente el 10%, significa que se le reducen los ingresos considerablemente. Entonces, para seguir manteniendo esa infraestructura que tiene un costo fijo, tiene que incrementar el precio de venta. Como todos saben que eso sucede y qué es lo que dispara, eventualmente el precio siempre se ajusta al precio para mantener el minado, porque donde deja de haber minado no hay nuevas transacciones, entonces no hay más valor. Existe otra variable que es la dificultad de minado, que se maneja de manera distinta según cada algoritmo y cómo se diseñe cada DLT o cada blockchain. Algunas se ajustan dinámicamente, otras son estáticas, otras se ajustan con eventos especiales. Está lo que es el tamaño del bloque o del libro diario, cuántas transacciones me entran adentro. Porque no es lo mismo que yo pueda escribir todas las que quiero o escribir una sola. Porque escribir un bloque es costoso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de limitar la oferta? Genera un sistema financiero finito, pero la desventaja es que lo hace volátil. O sea que todo el tiempo se está ajustando y reajustando. Para incrementar el valor, además, también se optan mecanismos para tratar de atraer la demanda para generar el efecto deflacionario, para que supere siempre la oferta. Entonces ponen, por ejemplo, fees de transacciones, comisiones en las transacciones. ¿Y por qué eso aumentaría la demanda?
Bueno, porque funciona como un filtro anti-spam, donde no cualquiera puede escribir, tiene un costo. Entonces significa que para transaccionar tenés que manejar un volumen de valor importante. Y a medida que el precio aumenta, como las fees son un porcentaje del token y el valor del token aumenta, el valor de las fees aumenta. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cuanto más dinero tiene uno, más eficiente es. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, hoy nadie se le ocurriría comprar un chicle con Bitcoin. ¿Por qué? Porque el costo de transacción ronda los 80 centavos de dólar y el chicle te vale 5 centavos de dólar. Hace que las transacciones se muevan hacia objetivos más eficientes en lo que es manejo de capital. Por eso es que atrae a largo plazo más demanda. Y hay mucha discusión, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que sí, justamente por esto. Y existen otros mecanismos más, existen una infinidad de mecanismos que dependen exclusivamente del diseño y la DLT de la blockchain, del algoritmo y de cómo se escribe. Luego están también lo que se llaman las stablecoins, que sufren lo que se llama el trilema financiero, que lo sufren todos los productos financieros del mundo. Existen tres propiedades, y el trilema dice que siempre se pueden cumplir dos de las tres, nunca las tres. Es decir, puede ser descentralizado, que significa que no existe una autoridad central que valide las transacciones, sino que es completamente descentralizado, existe un consenso de distintas partes que lo validan. Esta otra propiedad que se llama capital efficient, yo lo traduje como eficiencia de capital, pido disculpas por mi pésima traducción si no es que se llama así en español, que significa que el respaldo del circulante es 100% o menos, por eso se dice que es eficiente de capital, que el sistema funciona sin necesidad de respaldar todo lo que circula. Luego está otra propiedad que es lo contrario, que se llama colateralización, que el respaldo es 100%, es superior al 100% de lo que circula, es decir, hay más respaldo de lo que hay en circulación. Bueno, ¿cómo funciona la colateralización? Te permite sacar rédito de esa diferencia de respaldo. En el caso de un stablecoin en concreto, uno siempre puede equilibrar cuando te cae la oferta inyectando el excedente de respaldo y cuando te aumenta la oferta, acumular respaldo, más respaldo del que ya tenés. Y de esa forma lo estabilizás más o menos en un valor aproximadamente fijo. El caso típico de las monedas de bancos centrales, peso argentino, dólares, euros, el que se le ocurran, son todas inflacionarias y a medida que pasa el tiempo siempre pierden valor. Algunas menos que otras, otras notablemente más. ¿Pero por qué? Porque justamente son capital efficient y son centralizadas. Entonces, como el respaldo siempre es menor que el 100%, a largo plazo eso siempre cobra. Y por eso son inflacionarios. Eso es más que nada el pantallazo financiero de lo que son las criptomonedas. ¿Cómo se traducen las criptomonedas? Son tokens en una determinada blockchain, en una determinada DLT. Y las transacciones son transacciones de valor. Luego está un concepto muy particular que se llama blockchain governance. Y governance es un término muy polémico porque nunca queda claro, es como medio nebuloso qué significa gobernanza. Y depende mucho del contexto, la gente de negocios lo define de una manera, la gente de política, los congresistas lo definen de otra, en ingeniería se define de distintas maneras según el rubro. Tuve la suerte de conocer una persona muy inteligente, Thomas Furman, que también trabaja con nosotros en este grupo del IEEE, en el que estamos estableciendo el estándar de blockchain governance, que tiene una capacidad de síntesis espectacular. Y el tipo una vez explicó, hay que tomar governance como si fuese toma de decisiones. Y es mucho más claro y se puede aplicar en absolutamente todos los contextos. Por eso me encantó y siempre lo tomo. ¿Qué significa entonces blockchain governance? Bueno, la toma de decisiones dentro del blockchain, es decir, el set de reglas, el algoritmo que lo regula, las partes que participan, los que disparan eventos, los que votan, los que validan. Tratar de
que se autorregule eso de forma autónoma, eso sería el governance dentro de una blockchain. El Foro Económico Mundial, para Blockchain Governance, propone analizarlo desde tres capas distintas, lo que es la capa de negocios, lo que es la capa de arquitectura y lo que es la capa de infraestructura. ¿Por qué la capa de negocios es muy importante? Bueno, primero que nada porque se tiene que tener en cuenta el framework legal. En especial, con todas las cosas digitales que traspasan todas las fronteras, uno tiene que entender cuál es el framework legal sobre el cual está trabajando para saber que sea válido legalmente en todos los lugares donde opere esa DLT. Es decir, si por ejemplo una actividad en particular en la que yo voy a hacer una DLT está prohibida en ese país y yo no voy a poder tener nodos en ese país o voy a tener problemas legales. Y lo otro que también es muy importante es el sistema de incentivos que garanticen la confianza. Y en eso también es clave en parte el mecanismo de consenso. Y existen, como vimos, otros reguladores como el halving y un montón de otros que dependen exclusivamente del caso de uso. Los smart contracts también, por ejemplo, cómo es que se definen los smart contracts también es clave. Todo lo que genere la confianza y el framework legal para que eso pueda operar desde el punto de vista de negocios y de acuerdos. Luego viene lo que es la parte de arquitectura y de diseño, el mecanismo de consenso, cómo estructuro los datos de los eventos, ¿sí? Dirección de destino, dirección de fondos, código de identificación única, código de transacción único, bueno, eso desde ya que tiene que estar timestamp, que es la fecha en que la hora en que sucede la transacción, los distintos smart contracts, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está la capa de infraestructura que consiste en el diseño y configuración de los nodos y la red y los distintos eventos que van a suceder dentro de la red. Cuando uno tiene que analizar governance, es indispensable que uno analice en las tres capas. Y eso te va a permitir generar un sistema que más o menos se autorregule solo y funcione bien. ¿Por qué es importante y por qué esto es lo que se viene? Bueno, la industria 4.0 es una oportunidad única en lo que se viene, con lo que son géneros digitales, Internet de las cosas y también lo que son DLTs, como una forma de tokenizar todo lo que existe en el mundo físico y pasarlo a un mundo digital. Uno de los objetivos principales o una de las inercias, no sé si todo el mundo tiende a eso, pero tarde o temprano todo tiende a eso, que toda la economía global se va a tokenizar. Todo lo que existe en el mundo físico va a estar digitalizado y va a estar tokenizado y traqueado con un código único. En comercio eso, por ejemplo, significa que no va a existir más el contrabando, porque enseguida es trazable de dónde salió, quién lo transaccionó, quiénes son los cómplices. Tiene un montón de consecuencias radicales que va a traer. También va a facilitar la jerarquización de consorcios, y por consorcio no me refiero al consorcio de edificios, sino a conjuntos de grupos de lobby de grandes corporaciones que se jerarquizan de distintas maneras y permiten también ponerse de acuerdo de forma más fácil. En lo que es blockchain governance también, Liechtenstein es el país pionero, porque fue el primer país del mundo en el 2018 de sancionar una ley que se llama la TVG, que es una ley no sobre blockchain, no sobre DLTs, sino que son sobre tokenización, tokenomics y token providers. Y es justamente lo que apunta el blockchain governance. ¿Cuál es la implicancia que tiene esto? Además de lo que ya mencionamos, a medida que la complejidad de los sistemas aumentan, es fundamental poder asegurar que estén regulados de alguna forma. Idealmente que se autorregulen solos, pero también que sean conformes con los estándares y regulaciones a nivel global, porque la globalización también es un fenómeno. Lo que hay en juego hoy por hoy en todo lo que es DLT ya supera lo que son 500.000 millones de dólares por creces. No me sorprendería que a fines del año que viene ya superen lo que sean 2 billones en español, 2 trillion dólares para fines del año que viene. Potencialmente podría ser todo,
incluyendo información crítica y sensible de cada uno de nosotros, nuestro historial médico, por ejemplo. Sin governance, no hay garantías para que la descentralización no sea contraproducente a los resultados esperados. Y por todo esto es que las instituciones de índole global, como el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, ONU, Trilateral Commission y un montón de otras, están mostrando un montón de preocupación por definir urgentemente estándares en blockchain governance porque todavía no existen ninguno. Todo esto es lo que está sucediendo y lo que vino para quedarse. Y por eso quise aprovechar este momento para compartirle a ustedes y espero que hayan entendido, aunque sea lo más básico de esto, y que les haya quedado algo como para que les genere curiosidad para seguir buscando por sus propios medios y meterse en el tema. Porque esto ha llegado para quedarse y resulta muy importante entenderlo. Les agradezco mucho por la atención y vuelvo a los moderadores por si hay preguntas y respuestas. Si alguno tiene una pregunta, la puede dejar en el chat, que yo la leo. Ah, y el café lo pongo porque dije que era un blockchain de café. Sin café no hay blockchain de café. Y bueno, creo que también me tomé un poquito más del tiempo y les pido disculpas si me retrasé. ¿Hay alguna pregunta? Acá Martín Bilbao dice, la descentralización y o distribución necesita mejoras en ciertos factores como balance de carga, seguridad y robustez en la red. Todo esto depende de una garantía en las comunicaciones eficiente. Estamos muy lejos de eso hoy en Argentina. ¿Cómo ves esta situación actual como implementación base en un mundo globalizado para Argentina? La pregunta es muy válida, no es tan fácil de responder. Gracias, Martín, por la pregunta. Si Argentina no genera la infraestructura necesaria, el mundo va a llegar con la infraestructura necesaria ya. Me imagino yo. Ya existen un montón de proyectos y existe una carrera comercial por generar la primera red de satélites que van a funcionar de routers entre sí para comunicar los satélites con las estaciones de base. Y eso va a permitir una red global de Internet en tiempo real por comunicación satelital. El más conocido es el caso de SpaceX Starlink, pero existen un montón de otras empresas que están compitiendo. Existe una empresa que se llama Kepler Communications, que también está tratando de hacer lo mismo. Google también está participando. Existe un montón de empresas, una carrera realmente monstruosa, por ser los primeros en establecer la primera red de Internet a nivel satelital. Porque el siguiente paso es comunicar esa red de Internet con el mundo. Y yo creo que si Argentina no es pionera y no se mete, va a terminar consumiendo los servicios que le provee el resto del mundo. Así que tarde o temprano, la infraestructura de red va a estar. Pero es una pregunta muy, muy buena la que hizo Martín. Y queda también a criterio de cada uno. No sé si quedó claro o hay alguna otra pregunta también. Sí, acá José Gallardo dice, muy interesante la charla. ¿Tiene alguna idea del tamaño de mercado de Bitcoin en Argentina? No, la verdad que no sé. Ignoro si existen estudios al respecto. Seguramente sí. Una de las cosas de Bitcoin es que la blockchain es pública, es decir, que cualquiera puede leer las transacciones. Si bien uno no puede saber quién está detrás de cada wallet, de cada billetera, existen maneras que tienen los gobiernos para triangular las transacciones en función de los volúmenes. Y cuando son volúmenes grandes, no hay mucha gente que pueda hacerlo. Entonces es mucho más fácil identificar quién está detrás, a pesar de que sean anónimos, entre comillas.
El mercado argentino la verdad que ignoro, pero sí me imagino que debe ser considerable y cada vez mayor, por un montón de factores, no solamente curiosidad tecnológica, me imagino, más que nada curiosidad económica o necesidad económica quizás, pero ignoro si existen estudios que hayan estimado eso. Deben ser varios millones de dólares al mes, sí, decenas de millones de dólares al mes seguro. Yo recuerdo en el 2014, si tiene una persona, no voy a traer el nombre a colación, 2014, que todas las semanas compraba $50.000 en Bitcoin. Nada más que para él, para moverlos de un país a otro, porque en ese entonces habían cepos y un montón de restricciones. Y este hombre con Bitcoin no tenés ninguna restricción, no le tenés que preguntar nada a nadie. Una de las facilidades que tiene, por ejemplo, para mover capitales, recuerda en el 2015 una transacción simple, 95 millones de dólares se transfirieron en 7 minutos, en una sola transacción. De comisión se pagó $1. En el sistema bancario tradicional eso es imposible. ¿Se imaginan la cantidad de alarmas de lavado de dinero que se despierta? Imposible. Y acá, ¡pum!, 7 minutos, $1 de transacción. Y los bancos le tenés que pagar millones de comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que también a veces se torna un arma de doble filo, para jugar bien y para jugar un poco sucio. Pero bueno, está en cada uno eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, justo Santiago Núñez preguntaba algo así. ¿Por qué si el blockchain es tan transparente y trazable, las criptomonedas se relacionan con actividades no tan legales? Bueno, eso es Eh, un poco también el estigma histórico que tienen, porque inicialmente por estas facilidades es que se empezó a usar en los mercados no tan legales. Eh, Ahora, la realidad es que depende de cada blockchain y depende de cada wallet. Ya lo que es Bitcoin, por ejemplo, ya está mucho más institucionalizado y todos los exchanges tienen que proveer, según la jurisdicción, información de cada persona detrás de cada cuenta, de cada wallet. No significa que todas las personas que tengan una wallet son identificadas, porque existen wallets privadas. Por ejemplo, hay una aplicación para Android muy buena que se llama Samurai Wallet, que es privada, imposible saber qué persona física está detrás de esa wallet. Pero se está estandarizando cada vez más y se está incorporando cada vez más al sistema financiero tradicional. Ahora, todos esos detractores que vienen a hablar de que sí, actividades ilegales, yo quiero recordarles que en las estimaciones de PBI global existe 11 veces la cantidad en negro de lo que existe blanqueado. Y eso es en actividades normales, inclusive bancarias. Pero bueno, nada, también de vuelta no quiero entrar en esa discusión. ¿Hay alguna otra pregunta? sí, Esteban Santander pregunta. Lo de testing es Liechtenstein. trascendental. ¿Sabés si Alemania u otro país esté preparando leyes? ¿Latinoamérica? Ni me Bueno, imagino. sí, todos los países están preparando leyes. En el caso de Liechtenstein, como fueron más vivos y son los que están en avanzada en lo que es Unión Europea, probablemente sea el referente para transformarse en ley europea para toda la Unión Europea en los próximos 18 meses. Cada país está tratando de hacer las suyas e incorporarlos como pueden. En el caso de los países como Alemania dentro de la Unión Europea, siempre toman de referencia los prototipos pioneros, en este caso la TVTG de Liechtenstein, y tratan de copiar las cosas que funcionan muy bien y tratan de mejorar lo que no ha funcionado tan bien. Y de todo ese prueba y error siempre queda lo mejor de lo mejor en teoría, y eso es lo que se termina transformando en referentes. Ahora, en lo que es Latinoamérica, la verdad desconozco, porque desconozco la capacidad de los que crean leyes de entender de este tema o de asesorarse apropiadamente de estas cuestiones. En el caso de Latinoamérica, no sé si están a la altura. Eh, Me imagino que hay un montón de gente que está tratando de eh, incorporar esto en el framework legal, pero desconozco el estado en Latinoamérica.
Sé que en Europa sí, sí, por supuesto, eso ya está, existen leyes al respecto y todavía no están estandarizadas a nivel Unión Europea, pero sí. Mauricio Apes pregunta, ¿ves rentable el minado de Bitcoin hoy en día? Bueno, hablando de blockchain de café, minar bitcoins hoy en día es llegar más tarde que poner un cibercafé en el centro. No, no es rentable. No es rentable, pero sí es rentable minar otras altcoins, donde el mercado todavía no está tan explotado. ¿Por qué? Porque a medida que sobre todo cuando el mecanismo de consenso es proof of work, se concentra cada vez más la capacidad minada. Hoy existen 3 o 4 mining pools que tienen más del 50% de todo el minado de Bitcoin. Si vos no perteneces a ellos, la probabilidad de que consigas algo de recompensa es bajísima. No vas a conseguir una recompensa muy rentable tampoco, porque la capacidad de cómputo que manejan es monumental comparada con la que uno puede proponer. También es cierto que todas estas altcoins que surgen, también es una oportunidad para reciclar la infraestructura que ya se usó para Bitcoin y utilizarla para minar en otras, que todavía no están tan explotadas. Y ahí se vuelve quizá mucho más rentable porque no necesitas tanta energía, la dificultad de minado no es tan avanzada, la recompensa es mucho mayor, pero también asumir riesgos. Quizás esa blockchain no termina preservando el valor como uno esperaba. De vuelta, todo depende de cómo esté diseñado cada blockchain, cada DLT. ¿Qué mecanismos de incentivos tenga para preservar valor? No sé si respondí la pregunta. Eh, sí. Eh, Francisco Sevilla dice, ¿sabes si hay algún proyecto a nivel gubernamental para usar blockchain para hacer más eficiente el registro de la propiedad, la sanidad, etcétera? No, desconozco. Sí sé que han habido algunos proyectos, pero están como bastante estancados para el tema de registro de patentes, derechos y propiedad intelectual. Y de ahí a propiedad física es una simple extensión. Pero ha quedado parado. Inclusive voy a volver un cachito para atrás para explicar una cosa. De estas 3 propiedades de las stablecoins que mencioné, que dije que son siempre 2 de 3, nunca las 3, existió un proyecto en el 2017 o 2018, no estoy tan seguro, no recuerdo el año también, donde era una stablecoin descentralizada, eficiente de capital y lograba estabilizarlo a través de algoritmos y colateralizaba con algoritmos. Y era como el santo grial. Inmediatamente, en menos de 2 semanas antes de que saliera a producción, salió el Congreso de Estados Unidos a frenarlo. No sé, y cierro los paréntesis para las teorías conspirativas, pero era, sí, o sea, había mucha gente que iba a perder un montón de negocios y eso salió. Ahora, en el caso de propiedades, no sé. No sé si está parado porque todavía lo tienen que pensar mejor o por alguna otra razón. Desconozco. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá José Gallardo dice, anoche escuché que el Club Independiente emitió una moneda digital Kai Fan Token y recaudó $300.000. Sí, lo leí el artículo, también lo leí en varios lados, en medios del mundo cripto y lo leí también en Olé, cada tanto chusmeo. Sí, y leí que no solo lanzó su criptomoneda, el Club Independiente, sino que además se liquidó todo el circulante en 5 minutos, o sea, se vendió todo en 5 minutos. No sé. Bueno, para el que preguntaba si si estaba medido cuál era el volumen de transacciones de- 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 de los sistemas de criptomonedas en Argentina, bueno, fíjense, el Club Atlético Independiente manejó $300.000, ¿era? Sí, Sí, en 5 minutos. No sé si eso también quizá tiene alguna idea o no. Pero ¿cuál es la pregunta en concreto de la criptomoneda del Independiente? eh, no, solo hacía esa acotación. ¿Cuál es el valor de ese token?
Bueno, no es simplemente el respaldo de valores, que también supuestamente te permite acceder a eventos especiales del club, donde solamente si vos tenés tokens de ese tipo podés participar de eventos como conocer a los jugadores, entrar a ciertos entrenamientos privados. La idea a mí me parece genial y los felicito al Club Atlético Independiente por la originalidad. Bien, acá Ezequiel Marimán dice, el blockchain, los smart contracts, etcétera, ¿acabarán con la burocracia? Bueno, un poco es hacerlo más eficiente, pero no es que es esto o no hay burocracia. La burocracia va a existir siempre porque se necesita un framework legal para el governance. Tampoco es que es o blockchain DLTs o nada más. Existe un montón de otras tecnologías que también van a reducir la burocracia, como inteligencia artificial. El caso más eh, conocido es justamente Estonia, que por ejemplo ya está teniendo servicio de inteligencia artificial para reemplazar jueces, de sentencias de jueces. Ahora están en la etapa de asistir a los jueces, que fallan y los jueces verifican que falló bien el sistema. Pero el objetivo final es reemplazar a todos los jueces humanos, porque dicen que los jueces humanos están muy sesgados, son muy subjetivos, y necesitan un algoritmo que sea más objetivo. Ahora, blockchain DLT sí, la idea es un poco también, no sé si reducir la burocracia, quizás consolidarla de una mejor forma y reducir los costos de la burocracia, ya sea en tiempo, de trámites intermediarios o de costos también en capital, en términos de capital. ¿Hay alguna otra pregunta? No, hasta ahí es todo. Ah, bueno, genial. Bueno, y ahí creo que les agradezco muchísimo por la atención y les pido mil disculpas por el tiempo extra que le tomé. Bueno, nosotros queremos agradecerte por haber participado de nuestra jornada y también a los oyentes que estuvieron participando bastante. Y queremos informarles que a las 6 de la tarde tenemos una charla de grupo de investigación en instrumentación, control y electrónica de potencia. Gracias.